Amigos, vamos a retomar el tema de los derechos humanos, siempre presente en nuestra agenda. Son las 7:14 minutos de la mañana. Doy la bienvenida a María Lucrecia Hernández, abogada e investigadora, directora de la organización social Sures y activista de los derechos humanos. María Lucrecia, gracias por atendernos. Buenos días. Sí, buenos días. Un gusto participar en tu programa nuevamente. Bueno, María Lucrecia, tu lectura y, por supuesto, en perspectiva de la presencia en el país de la relatora de la ONU, Alena Douhan, quien va a verificar las incidencias de las llamadas medidas coercitivas o sanciones en el plano de los derechos humanos, en el contexto de una crisis humanitaria. ¿Qué opinas? Sí, nosotros creemos que es fundamental que la relatora de las Naciones Unidas sobre las medidas coercitivas visite el país y pueda constatar de primera mano cuál ha sido el impacto de estas medidas coercitivas en los derechos humanos. Nosotros entendemos que es una de las tantas visitas que van a realizar los relatores especiales de las Naciones Unidas a Venezuela en el marco de una agenda que tiene el Estado venezolano con la alta comisionada para los derechos humanos y una de ellas visitas es la de esta relatora, ¿no? Nosotros saludamos la visita, saludamos también el tiempo que la relatora, que a veces es inusual que un relator se quede tantos días en un país, pero creemos importante que pueda visitar los distintos sectores de la vida social y bueno, y obviamente pueda visitar otros espacios que no sean solamente aquí en Caracas. ¿Cuál puede ser el procedimiento que se active o que continúe una vez que se cumpla esta visita y la relatora rinda el informe respectivo? Bueno, nosotros en particular desde las organizaciones de la sociedad civil creemos que es muy importante que la relatora en su informe verifique y pueda constatar y dejar constancia de cuál ha sido este impacto de las medidas coercitivas y fundamentalmente nosotros lo que hemos pedido a la relatora es la posibilidad de incidir con lo difícil que a veces cuesta en el marco de las Naciones Unidas, donde todo depende de la buena voluntad de los estados, de que cesen estas medidas coercitivas al menos durante la pandemia para que se puedan adquirir las vacunas, los medicamentos, e inclusive también el tema de la gasolina para hacer frente a estas medidas coercitivas que están afectando la vida del pueblo venezolano, ¿no? Y también nosotros creemos importante en la visita, no solamente lo que va a hacer las Naciones Unidas, sino también nosotros le solicitamos a la relatora que pueda incidir ante el Estado venezolano, porque como organizaciones de la sociedad civil y en la defensa de las personas que se encuentran afectadas, nosotros necesitamos que se haga un registro público de medidas coercitivas, que también viene siendo tratado por esta relatoría de las Naciones Unidas en el marco general de sistematización que ellos hacen, que haya un registro público de medidas, pero también que haya un registro público de cuál es la afectación de estas medidas en las distintas áreas para poder ejercer las acciones legales que esto pueda dar lugar en el marco de las afectaciones particulares de las víctimas. Nosotros creemos que esos puntos para nosotros son fundamentales, que la relatora pueda plasmar en su informe y pueda presentarlo ante el Consejo de Derechos Humanos y que haya alguna reacción de los países que están imponiendo medidas coercitivas ante el país. Después también, por supuesto, sería importante que la Asamblea General de las Naciones Unidas pudiera emitir alguna resolución que tanto para Venezuela como para los países que en este momento se les está aplicando medidas coercitivas, de cese de esas medidas y de condena de esas medidas. María Lucrecia, todo esto es tan complejo, además en el marco de una pandemia que hoy la prensa recoge. Aquí te llevo a otro matiz de nuestra realidad. El comentario que hacía ayer Nicolás Maduro, quien criticaba que 10 países monopolizan 95% de las dosis contra el COVID-19, las dosis de vacunas, mientras 80% de la población mundial no tiene acceso a estos fármacos, y denunciaba que países ricos estarían acaparando las vacunas, aunque también decía que las transnacionales europeas y estadounidenses, sin embargo,
no han tenido la capacidad de producción esperada. Complejo asunto todo este momento, ¿no? Sí, es muy complejo y también desde el ámbito de las Naciones Unidas y de algunas organizaciones internacionales en las que nosotros venimos trabajando y discutiendo el tema del derecho al acceso universal de las vacunas. También tiene que haber un pronunciamiento de las Naciones Unidas, algunas directrices en torno a la vacuna, ¿no? Al acceso universal de la vacuna, sobre todo, digamos, para estar dentro del derecho a la igualdad y al acceso que las mismas Naciones Unidas, a través de los distintos instrumentos internacionales, propone cuando los Estados suscriben esos instrumentos internacionales. Entonces creemos importante también que haya alguna doctrina, que las Naciones Unidas sienten alguna doctrina en cuanto a ese acceso, porque si no, evidentemente, como se comenta, los países que tienen más recursos económicos y acceso a esos recursos económicos, evidentemente van a tener una prioridad en el acceso a estas vacunas y bueno, se va a generar, por supuesto, diciéndolo en términos coloquiales, una cacería para poder acceder a esta vacuna. Para finalizar, María Lucrecia, en pocos minutos, el rol de las ONGs, el rol de la gente que de manera sistemática, tradicional, no precisamente reactiva, ha venido trabajando sobre los derechos humanos en Venezuela. ¿Cuál es su importancia en tiempos como este? En cualquier tiempo, pero particularmente por lo que estamos pasando ahora. Yo creo que el rol de las organizaciones sociales, de la sociedad civil, es fundamental, no solo en Venezuela, sino en cualquier lugar del mundo. Como sabemos, no hay ningún lugar en el mundo, ningún país donde no se violen los derechos humanos. Y el rol de las ONG siempre ha sido de dar equilibrio, de mostrar a la luz pública algunas cosas que los estados a veces ocultan o lo muestran de manera distinta, ¿no? Entonces yo creo que es importante que como organizaciones de la sociedad civil y yo creo que no toda la labor de las organizaciones de la sociedad civil tiene que ser en contra del Estado, ¿no? Y esa es una diferencia quizás entre nuestras organizaciones y otras. Nosotros si podemos coadyuvar en que una política mejore, nosotros lo vamos a hacer. Entonces yo creo que el rol de las ONG es tratar de mejorar la política, la implementación de la política pública en materia de los derechos humanos y señalar cuando el Estado desvía o no tiene un débil cumplimiento de las políticas públicas en alguna de las materias. Entonces creemos que es fundamental el rol de la sociedad civil en todos los países democráticos. Bueno, María Lucrecia, gracias por llevarnos a este análisis pertinente. Nos mantenemos en contacto. Mucho éxito. Igualmente, hasta luego. María Lucrecia Hernández, abogada, investigadora, directora de la organización social Sures y activista de derechos humanos. Volveremos, sigan allí.